De acuerdo al artículo 28 de la Ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. Bueno, estamos de vuelta y habían quedado obviamente muchas cosas todavía por desarrollar cuando hablamos de Alzheimer. Sabíamos ya que es un tipo de demencia, que es una enfermedad degenerativa, que los síntomas empiezan con esta desorientación, con cierta pérdida de memoria. Pero la gran pregunta es, ¿la puedo tener? ¿Esto es hereditario? ¿Las mujeres somos más proclives que los hombres? El doctor Guevara creo que me va a responder todas estas cosas. Bien, vamos a hablar del tema. Sí. La única diferencia que puede haber es que es aproximadamente se dice que puede haber 6 pacientes mujeres con Alzheimer y 4 varones. O sea que la proporción es más para las mujeres. Es más para las mujeres. Después de todo, dentro de la epidemiología, si tenemos que hablar, el Alzheimer va a estar presente en todos los grupos sociales, sí, en todos los grupos étnicos, en todas las geografías. Va a estar presente en todos lados. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia del Alzheimer o qué es lo que hace notar al Alzheimer? Que está presente y va aumentando cada vez que va aumentando la edad. Entonces, claro, entonces por eso va aumentando en número, porque la población se hace cada vez más vieja. Se hace, en la medida que la población se va haciendo cada vez más vieja y que los países van teniendo mejores sistemas de salud, más vacunación, más prevención, que van llegando, mejor alimentación, cloaca, agua, bueno, las personas empiezan a ser más viejas, empieza una patología de la vejez que es la demencia. Dentro de la demencia, el Alzheimer ocupa entre el 50 y el 60% de los casos. Es muchísimo. Sí, es frecuente. ¿A partir de qué edad engloba ese porcentaje? Bueno, digamos, uno puede empezar a tener manifestaciones de Alzheimer porque medicina 2 y 2 no es 4, sí, cuando uno es joven. Ahora también, muy pocos, ¿sí? Pero también, ¿cuándo empiezan a verse los cambios? Se dice que después de los 65 se duplica cada 5 años la prevalencia de pacientes con Alzheimer. O sea, un 25% a los 85 y un 40% después de los 90 años son pacientes con Alzheimer. Bueno, son datos matemáticos y parecen fríos, pero me da la sensación que también nos revelan una realidad muy interesante. Primero para desterrar estos temores que nosotros, debido al estrés y a las complicaciones de este mundo en el que vivimos, estamos como permanentemente, ¿no? ¿Tendremos, no tendremos Alzheimer? ¿Esta pérdida de memoria responde a esto? ¿Son síntomas o no son síntomas? Sino que, como dice Taco, hay casos, pero que no son la mayoría. Que en realidad esto responde a una población ya mayor. Antes se decía, cuando empezaron los primeros casos de Alzheimer en el siglo XIX, no, esta enfermedad antes no era existente. No, lo que pasa es que antes los pacientes no llegaban a la edad como para tener Alzheimer. Ese es el punto. Ahora, porque uno llega a la vejez y tiene una demencia, ¿será por un deterioro del cerebro? ¿Será por un problema de neurotransmisores? Pregunto porque esto no lo sé. Pero evidentemente algo pasa, ya ven en un ratito vamos a estar conversando con un súper especialista del tema, que es investigador de CONICET, que es neurólogo, que es el doctor Fernando Taragano, y vamos a hacerle todas estas consultas. Es psiquiatra, perdón, me confundí yo. Bueno, ya a esta altura debe ser todo un poco, porque si está sumergido en esta enfermedad seguramente sepa mucho de todo. Pero tenemos la sensación que no se logra llegar a terminar de conocerla, y por ende el tratamiento por ahí se nos hace como inalcanzable. No sé, esto vamos a averiguarlo con él en un ratito. Pero volvamos a la realidad y volvamos a lo práctico, y sabemos que esta enfermedad no solamente afecta a quien la padece, sino a todo ese entorno familiar y en algunos casos inclusive a los que terminamos llamando cuidadores, que no son ni siquiera parte de la familia, ¿vale? Sí, y la primera premisa para ser cuidador de un paciente con Alzheimer es saber que la persona tiene que cuidarse para poder cuidar, y que tiene que poder mantener la cordura ante un proceso de despersonalización de la persona que siempre ha conocido. Porque no es cuidar a cualquier persona, digamos, es cuidar a una persona que va perdiendo su personalidad, que empieza a no reconocernos, y es el ejercicio de la santa paciencia. El no enojarse, el aprender a que este proceso de perder la memoria y de perder funciones cognitivas no es en contra mío, que no es que me quiere lograr un beneficio secundario, no es que quiere llamar la atención, es que realmente
ha perdido esta capacidad y nosotros como familiares tenemos que darle las herramientas posibles para que pueda comunicarse con nosotros desde un lugar que verdaderamente no es fácil, y por eso los cuidadores de pacientes con Alzheimer sufren más del 50% de estas personas depresión, enfermedades psicosomáticas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del burnout? El síndrome del cerebro quemado, porque sienten una se sobreinvolucran con el paciente porque tienen que estar al pendiente de un montón de situaciones, y está bueno que puedan tener herramientas, como por ejemplo saber que el paciente con Alzheimer necesita que le hablemos de manera clara, calmada, sin levantar demasiado la voz. Tratar de que no haya tantos elementos que le dispersen la atención cuando le vamos a hablar, estar seguros de que nos está escuchando, usar fotografías, usar la música, poder usar objetos para que nos señale y para que él pueda entonces marcarnos qué es lo que nos quiere decir. Es importante que podamos como cuidadores aprender sobre cómo tratar a estos pacientes para no entrar en la desesperación, porque realmente es una enfermedad larga. No es que el paciente la padece y claro, digamos, ahora, vive muchos años por ahí así. Antes de irme a la pausa, ¿qué elementos nosotros tenemos para darnos cuenta que ya no podemos ser más cuidadores de nuestro ser querido? Porque el cuidador siempre empieza siendo la familia, la mujer, el esposo, por ahí la hija mayor, no sé, alguien que está muy cerca. Y hay alguna circunstancia que la vida nos muestra que ya no podemos estar tan involucrados en estas necesidades que son muchísimas de esta persona a la que amamos y a la que queremos. Entonces se nos hace aún más doloroso. Y yo creo que hay un sensor muy claro, y es cuando yo dejé de ser tu pariente, madre, padre, hija, hermana, para convertirme en una enfermera que detesta lo que hace y no lo hace con placer, y no me puedo conectar con el amor, ni con el cariño, ni con lo que siempre te he ofrecido, entonces yo tengo que correrme para volver a ser quien soy para vos, porque yo no dejé de ser quien sos, vos dejaste de ser quien sos. Bueno, con esta frase nos vamos a la pausa, recordándoles que vamos a estar conversando con el doctor Fernando Taragano, que es investigador del CONICET, que es psiquiatra, que viene estudiando esta enfermedad hace muchísimos años y seguramente tiene muchos elementos que ofrecernos respecto a cómo se realiza el diagnóstico y a en qué situación nos encontramos como sociedad respecto al tratamiento de esta enfermedad. Hacemos pausa y enseguida estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud? El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. Ya no quedan muchas más con que llenar este globo que sale de mi cabeza.